Meryl Streep no necesita pelear. Nunca lo ha hecho. Su carrera, construida con talento, integridad y una intuición casi sagrada por los personajes, siempre habló por ella. Pero en 2022, cuando aceptó ser parte de un proyecto ambicioso de Netflix, lo que parecía una colaboración entre generaciones se transformó en una guerra invisible. No hubo gritos, no hubo publicaciones incendiarias, hubo algo mucho más devastador: silencio. Un silencio que comenzó a crecer cuando Blake Lively entró en escena, no solo como actriz, sino como una figura que, poco a poco, empezó a reescribir la historia desde dentro, modificando el guión, los créditos y hasta la esencia misma de la película que, originalmente, había sido pensada para Meryl. Hoy, años después, Meryl ha decidido hablar, no con palabras estridentes, sino con verdades afiladas como cuchillas, y lo que ha dicho ha sacudido a toda la industria. Todo comenzó como un sueño, un drama psicológico sobre una veterana corresponsal de guerra atormentada por las historias que nunca contó, dirigida por una cineasta emergente y escrita por una guionista ganadora del Pulitzer. El nombre que sonaba desde el principio era Meryl Streep. Y no era solo un capricho del estudio, era una elección natural. Nadie como ella para encarnar el peso del silencio y la culpa. Blake Lively, por su parte, había sido propuesta para interpretar a la protegida joven, emocionalmente inestable, una pieza secundaria con gran potencial. Sin embargo, cuando su equipo logró incluirla como productora, todo cambió. De pronto, el foco del guión dejó de estar en la introspección silenciosa y moral de la veterana y se transformó en una historia de empoderamiento juvenil, redención y superación personal. El tono cambió, el contenido cambió y lo más alarmante, la profundidad de Meryl fue borrada poco a poco. Lo que debía ser un relato crudo se convirtió en una narrativa optimista moldeada al milímetro para acomodar la imagen pública de Blake. En los primeros meses de producción, los cambios parecían sutiles: ajustes en el guión, reuniones de marketing, nuevas ideas para modernizar el relato, pero en el fondo algo estaba sucediendo. Blake Lively estaba desplazando a Meryl, no con enfrentamientos directos, sino desde las trincheras silenciosas del poder creativo. De pronto, aparecía en cada documento de producción con el rol de productora ejecutiva. Luego, en las reuniones con Netflix, su nombre era el que encabezaba las campañas de promoción. Y finalmente, el póster oficial salió sin Meryl. La campaña de premios comenzó con un eslogan claro: una mujer decide contar su verdad. Pero no era la verdad de la periodista veterana, era el show personal de Blake. Meryl, fiel a su estilo, no habló, pero dentro del equipo se empezó a correr la voz: Meryl está incómoda, no va a continuar así. Poco después, apareció una supuesta incompatibilidad de agenda como excusa oficial para su salida. Pero los insiders sabían la verdad. Meryl no había renunciado al proyecto, habían transformado el proyecto hasta que dejó de ser suyo. Pasaron los meses, el proyecto continuó sin Meryl. Blake se convirtió en el rostro oficial de la película, de las entrevistas, de las portadas, incluso de una nueva campaña de Chanel diseñada para vincular su imagen con el cine serio. Pero mientras eso ocurría, Meryl preparaba otra cosa, una respuesta sutil, elegante, pero demoledora. En un panel de la Directors Guild, hablando sobre el estado actual del cine en plataformas, soltó una frase que congeló la sala. Hoy en día importa más que te reconozcan que desaparezcas dentro del personaje. La pregunta ya no es si puedes interpretar, sino si seguirán viéndote a ti en lugar de la historia. No dijo nombres, no tuvo que hacerlo. En cuestión de horas, los titulares hablaban por sí solos. ¿Es Meryl Streep la única voz que se atreve a hablar contra el nuevo Hollywood de imagen sobre arte? Pero lo más fuerte aún no había llegado. Días después se filtró un audio de una reunión interna en Netflix, donde un supervisor del guión confesaba: este guión era sobre culpa y silencio, ahora es una vitrina de redención para Instagram. Perdió todo lo que lo hacía real y Meryl lo vio antes que todos. Las redes estallaron, los fans se dividieron y la crítica empezó a hablar. Mientras Blake seguía intentando sostener su narrativa desde la prensa de moda, Meryl decidió hacerlo desde el arte. En silencio, montó una obra teatral en Nueva York, basada en los diarios de corresponsales de guerra. Cruda, sin filtros, sin vestuario de gala ni maquillaje, solo con verdad.
Era exactamente la historia que In the Grey había prometido ser antes de ser modificada. Los críticos fueron unánimes, el público conmovido, y cuando le preguntaron si la obra tenía que ver algo con su antigua colaboración con Netflix, Merrill solo respondió: a veces hay que dejar algo atrás para que recuerden quién lo construyó. Una frase, una estocada. Pero a partir de ahí todo cambió. Netflix retiró discretamente su campaña con Blake. Chanel dejó de usar su imagen en los anuncios. Las ofertas de papeles comenzaron a desaparecer. Mientras eso ocurría, el prestigio que intentó arrebatarle a Merrill se le escurría entre los dedos. Porque al final, cuando lo que vendes es una imagen, basta con una grieta para que todo colapse. Y la grieta se llama Meryl Streep. El conflicto entre Meryl Streep y Blake Lively no solo fue un escándalo mediático disfrazado de diferencias creativas, también fue una grieta dentro de la propia industria, porque si bien Blake había logrado ganar terreno como una figura respetada, asociada al cine serio, a la moda de alta gama y al nuevo Hollywood, su decisión de alterar profundamente una historia que no le pertenecía comenzó a hacer ruido en los círculos que realmente importan. Directores de renombre, guionistas veteranos, actores de vieja escuela, todos empezaron a hacer lo que más daño puede hacer en este negocio: guardar silencio ante una figura que se está desinflando. Las invitaciones a paneles comenzaron a desaparecer. La prensa, antes tan cálida con Blake, empezó a enfriar sus titulares. La propia Netflix, que inicialmente la promocionaba como el rostro de la nueva generación, retiró discretamente su imagen de varios eventos estratégicos. Y si bien en público nadie lo dijo directamente, en privado las voces eran claras: Merrill no se toca, y menos si lo haces sin talento que lo justifique, porque el mayor pecado que se puede cometer en Hollywood no es fracasar, sino creerse más importante que el arte que estás representando. Y ese, precisamente, fue el error que Blake cometió. Mientras Blake luchaba por mantener su reputación, Meryl Streep demostró por qué no necesita ni redes sociales, ni estilistas virales, ni discursos forzados para demostrar poder. Su respuesta no fue agresiva, sino quirúrgica. Comenzó a seleccionar sus proyectos con más precisión que nunca. Aceptó papeles pequeños pero intensos en producciones independientes y obras de teatro en ciudades clave como Nueva York, Londres y Berlín. En cada aparición, los críticos coincidían: Merrill está haciendo arte puro, y con cada nuevo proyecto, sin mencionarlo abiertamente, se recordaba a la industria quién marcó el estándar. Pero el verdadero golpe llegó cuando varios productores y guionistas que originalmente trabajaban con Blake decidieron no renovar colaboración con ella. Algunos incluso filtraron correos donde se hablaba de su dificultad para ceder protagonismo, de su insistencia en reescribir escenas sin permiso y de su obsesión por controlar la narrativa desde la estética más que desde la verdad. Merrill, mientras tanto, fue reconocida por su silencio elegante. Nunca habló directamente del tema, pero cada paso que dio fue una declaración. No necesitó destruir a nadie, solo esperó a que la verdad hiciera su trabajo. Blake Lively había construido una imagen milimétricamente cuidada. La mujer moderna, madre de familia, empresaria, actriz comprometida, ícono de estilo. Pero la grieta que dejó su conflicto con Merrill comenzó a expandirse como una mancha de tinta sobre papel blanco. Las críticas ya no eran sobre la película, sino sobre su actitud. Las entrevistas dejaron de centrarse en sus proyectos y comenzaron a girar hacia las tensiones, hacia las dudas, hacia los rumores que ya no podía frenar. Los fans más acérrimos comenzaron a dividirse. Algunos la defendían a toda costa, aferrándose a la versión de la mujer empoderada atacada por el establishment, pero la mayoría, incluso quienes antes la admiraban, comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué modificar un guión solo para tener más protagonismo? ¿Por qué alejar a una leyenda viva como Merrill? ¿Qué dice eso sobre su verdadera forma de trabajar? Las marcas, tan sensibles al ruido mediático, empezaron a tomar distancia. Los contratos no se renovaron, y aunque Blake intentó mostrarse fuerte en redes, publicando imágenes de su vida familiar y mensajes motivacionales, el eco del escándalo era más fuerte que cualquier filtro.
En ese contexto, su nueva película, lejos de ser la consolidación de una nueva etapa, se convirtió en un recordatorio de lo que no se debe hacer cuando el arte se pone al servicio del ego. Y mientras la crítica despedazaba la obra por falta de profundidad, los titulares eran claros. Un proyecto que comenzó como un homenaje a la verdad, terminó siendo un retrato del artificio. En Hollywood, las luces son brillantes, las alfombras son rojas y los rostros cambian todo el tiempo. Pero hay algo que no cambia. La verdad siempre termina saliendo a la superficie, por más capas de maquillaje, contratos o campañas que intenten taparla. Meryl Streep no necesitó gritar, acusar ni señalar con el dedo. Su trayectoria, su inteligencia y su forma de entender el arte hablaron por ella. Y lo que dejó en evidencia es simple. No se necesita destruir a nadie cuando el tiempo y el talento se encargan de poner las cosas en su lugar. Blake Lively, por su parte, intentó reescribir una historia que no era suya. Quiso moldear una narrativa para protagonizar una película que debía ser colectiva, y en ese intento por brillar más, apagó la esencia de lo que debía ser una obra profunda, para convertirla en un espectáculo vacío. No fue un crimen, pero fue una traición al arte. Y en esta industria, eso cuesta caro. Hoy el tiempo ha hablado. Meryl recuperó su historia, su respeto y su espacio sin ensuciarse las manos. Y mientras tanto, Blake lucha contra el eco de decisiones que ya no puede justificar. Porque cuando alguien intenta borrar a una leyenda, lo único que termina desapareciendo es su propia credibilidad. Y ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que Blake actuó por inseguridad, por ambición o por simple arrogancia? ¿Y crees que Meryl hizo bien en responder con elegancia en vez de escándalo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te interesan las historias ocultas detrás del glamour de Hollywood, déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te interesan las historias ocultas detrás del glamour de Hollywood, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Porque a veces lo más fuerte no es lo que se dice, sino lo que se calla con dignidad.